Sean bienvenidos una vez más a este su canal Firmes en la Fe. Es un gozo y un privilegio estar nuevamente aquí para poder compartir con ustedes un mensaje más de la palabra de Dios. Creo que los últimos dos videos que estuvimos grabando, prácticamente tres que se encuentran ahí en mi canal, los últimos dos, aquellos que estuvieron siguiendo los dos videos, pudimos ver cómo estudiábamos la palabra de Dios, el origen de la palabra de Dios, los escritos, cómo llegaron, cómo fueron examinados, cómo fueron aprobados. Y luego en la segunda parte estábamos estudiando, justamente tuve a un hermano de la iglesia, hermano Marco Pimentel, apoyándome en ese estudio. Hablábamos sobre lo que la Biblia decía acerca de ella misma, de la palabra de Dios. O sea, qué es lo que la palabra o la Biblia nos enseña, nos enseñaba o nos enseña acerca de lo que ella misma dice, los beneficios o todas las enseñanzas o todo lo bueno que ella tiene para darnos a cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante importante y es un tema bastante difícil de explicar, porque para nosotros los humanos nos es muy sencillo a veces mencionar y decir, bueno, existe un Dios. Sin embargo, somos finitos a la hora de definir y explicar quién es ese Dios, cuál es su naturaleza, cómo es. A veces tenemos un concepto de su imagen física basados en todas las imágenes que se nos presentan por ahí, tanto en las iglesias o en diferentes programas de televisión. Y eso nos da un concepto a veces nosotros de lo que creemos que es Dios. La Biblia nos da posiblemente algunos patrones que podríamos analizar para poder tener un concepto más claro de quién es Dios. Y es un tema muy amplio, es un tema muy delicado porque influye, o sea, tiene muchas cosas dentro, hay muchos conceptos hoy en día acerca de la naturaleza de Dios, cómo es Dios, dónde está, cuántos son, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace este estudio un poquito complicado, ya que su servidor tratará de presentar un poco más, me enfocaré en este estudio que comprenderá de cuatro partes. Comenzamos con esta que lleva por título lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Vamos a ver a Dios desde el concepto general de un Dios. Después vamos a ir definiendo las partes, ¿verdad? De digamos, de este Dios que es compuesto, como nosotros lo entendemos, por más de una persona. Pero explicar que si bien la Biblia nos pone de un punto de vista que solamente existe un Dios, ¿cómo podemos nosotros ahora llevar a la comprensión a las personas de que ese Dios se deriva en tres y pasamos de ser en cierto sentido monoteístas a politeístas, que significa que creemos en muchos dioses? ¿Cómo podemos seguir creyendo en un solo Dios cuando presentamos a tres dioses dentro de nuestras enseñanzas? Lastimosamente, en la iglesia adventista, cuando nos enseñan, nos presentan a nosotros los estudios bíblicos acerca de la fe de Jesús, son bien limitados, o sea, somos muy limitados en dar de una presentación de lo que es Dios. Yo he estado trabajando como maestro en escuela sabática, con clases de visita, y lo que nosotros presentamos es bien limitado, o sea, no es muy poco. ¿Y qué sucede? Que las personas se van con muy poco conocimiento, luego pues ellos mismos tienen que hacer su propia investigación o posiblemente a través de los estudios de escuela sabática ellos pueden llegar a comprender un poquito más la Biblia, ampliando en la Biblia. Pero cuando tocamos temas profundos como Dios, pues lastimosamente no tenemos patrones de estudio en la iglesia donde los miembros se reúnan y tengan un conocimiento bien amplio acerca de la naturaleza de Dios o cómo Dios está compuesto, su origen, etcétera, etcétera. Porque todo eso, pues, ¿verdad? Está dentro de las dudas y confusiones que hoy se mueven dentro no solamente de la iglesia, sino en el mundo mismo, ¿no? Las preguntas que se hacen, si existe un Dios, cómo es ese Dios,
eh, cómo los cristianos lo presentan de una manera y pareciese que bíblicamente es de otra forma. Entonces nosotros, lastimosamente, como dije anteriormente, somos bien limitados, le enseñamos lo básico a las personas y luego cuando las personas se encuentran dentro de la iglesia, trabajando, actuando, viviendo, a veces por el poco conocimiento que tenemos de ese Dios, cómo es ese Dios y qué demanda de nosotros y cuál es su naturaleza, pues tendemos a vivir vidas que van, pues, ¿verdad?, fuera de los conceptos que Dios ha establecido para que nosotros tengamos como principios de conducta dentro de la iglesia. Y entonces aquí vamos a tratar de ver un poco, ¿verdad? Lo que nosotros enseñamos. Voy a tratar de presentarlo desde el punto de vista de la fe de Jesús que presenta la iglesia y voy a tratar de ampliar un poquitito, posiblemente, entre las láminas que voy a ir compartiendo. Sin embargo, es solamente la introducción, porque ya cuando vayamos a estudiar cada una de las personas que componen a este Dios, que es uno, pero que está compuesto por más de uno. Entonces ahí vamos a ampliar un poquito más sobre la naturaleza de cada uno de ellos, su origen, etcétera, etcétera, según lo que la Biblia nos dice. Entonces vamos a entrar en este tema en esta hora y yo espero no crear confusión en esto, sino más bien pues dejarles o crearles la curiosidad de investigar también, o sea, qué es lo que la iglesia en sí enseña y, y por qué esto es importante para nosotros como cristianos, especialmente como adventistas. ¿Por qué es tan importante que nosotros investiguemos y tengamos bien claro la naturaleza de Dios, quién es Dios, por qué creemos lo que creemos, por qué si bien predicamos a un solo Dios, al mismo tiempo creemos en una Trinidad? Eh, ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Qué es lo que la Biblia nos da como bases sólidas para nosotros sostener cada una de las personas que componen esa Trinidad? Déjeme decirle que para mí es muy complicado poder tocar este tema, bien difícil de poder tocar este tema. Sin embargo, como sé que algunas personas que están posiblemente viendo estos videos y quieren conocer un poquito más o quieren expandirse un poquito más en el conocimiento de Dios o lo que nosotros como adventistas enseñamos o lo que yo creo, ¿verdad? Como miembro de iglesia, que tengo mi familia que ve estos videos, algunos miembros de iglesia que también lo ven. eh, para mí es bastante importante que tal vez deje una base, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de lo que es. De ahí el resto yo les invito a investigar por ustedes mismos porque es importante. O sea, nosotros no podemos quedarnos con el concepto y decir, bueno, ¿por qué hay que complicarse tanto la vida en tratar de entender si, si existe un Dios, si existe una Trinidad, si existe varios dioses dentro de esta Trinidad? ¿Por qué nosotros tenemos que complicarnos tanto por esto, ¿no? Si al final todos las religiones enseñan a un mismo Dios, e incluso algunos tienden a utilizar aquella expresión que dice que todos los caminos llevan a Roma. Sin embargo, nosotros no vamos para Roma, nosotros vamos para el cielo y es importante que nosotros pues tengamos un buen concepto de quién es Dios para asegurarnos que nuestra adoración, nuestros cultos de adoración van dirigidos, ¿verdad? De acuerdo al patrón que la Biblia o de lo que la Biblia enseña acerca de ese Dios. Porque si nosotros no tenemos un concepto claro, pues podríamos estar adorando a Dios de una forma completamente equivocada, ya sea porque la religión donde estamos nos ha enseñado un concepto de Dios diferente al que la Biblia enseña, o nos está llevando a adorar o no adorar a un Dios, ¿verdad? Dentro de esta composición de la Trinidad, que podría hacernos caer nosotros en un falso culto de adoración. O sea, esto es muy delicado. Cuando yo veo las diferentes corrientes que existen dentro del cristianismo hoy en día o que han existido a través de la historia, esto es muy complicado cuando venimos a hablar acerca de Dios, porque algunos no creen en la Trinidad, otros creen en la Trinidad, unos creen en un Dios unitario, o sea que
es único, que solamente, bueno, se manifiesta de tres diferentes maneras, pero al final sigue siendo solamente uno. Y entonces eso complica el entendimiento y déjeme decirlo que es algo que hasta hoy en día, yo que he estudiado la posición de la iglesia adventista y cómo presenta cada uno de ellos, somos muy claros en algunos puntos, sin embargo, en otros, cuando vamos a investigar profundamente, creo que necesitamos seguir en lo personal. Yo considero que necesito ir a buscar más fuentes, necesito más fuentes de las que se nos dan ahí, porque lo que se nos da ahí sí, tienes base muy sólida en el concepto y en la forma como se plantea o cómo lo plantean con todos los textos bíblicos. Sin embargo, a veces hay que ir a buscar la contraparte para ver si la contraparte, ¿verdad? Nos puede llevar a cuestionar en cierto sentido algunas cosas que no quedan muy claras dentro de de la posición que nosotros planteamos sobre la creencia de la Trinidad, ya sea de Jesucristo o Dios el Padre. Entonces, es bueno investigar porque es bueno que uno también al final de todo esto tenga un concepto claro, una posición clara en su mente, ¿verdad? Y eso no es para venir a veces a crear un conflicto o una situación de desacuerdo para con los demás con respecto a este tema, sino más bien para tener un concepto propio o para poder enseñarlo tal vez de la forma correcta, porque si nosotros no estamos claros y vienen preguntas al otro lado sobre este tema en particular, ¿verdad? La Trinidad o Dios, Cristo, eh, pues entonces nos quedamos desarmados. Hoy no estamos tratando nosotros como cristianos o como adventistas con personas que son ignorantes acerca de muchas posiciones de diferentes religiones. Eh, y si nosotros no estamos muy claros al respecto, podríamos encontrarnos en una situación muy compleja para poder explicar y definir, ¿verdad?, quién es Dios. Pero vamos a plantear en esta hora lo que la Biblia nos dice acerca de Dios de una manera general, y yo lo voy a hacer un poquito más que todo basado en lo que enseña la fe de Jesús de la Iglesia Adventista, que es muy corta, muy pequeña, como dije, pero esta solamente será la introducción y trataré que cuando nos embarquemos a explorar cada uno de las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Que reconocemos como adventistas, a partir de ahí vamos a tratar de ampliar un poquito más el concepto o lo que la Biblia enseña a cada uno de estos tres dioses dentro de la composición de lo que es Dios en una unidad. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Culto y adoración a un Dios que muchas veces, o en la gran mayoría, estas otras religiones que podríamos decir en el mundo, es un Dios muy ajeno a lo que la Biblia enseña. Y eso posiblemente en un tema más adelante hablaremos acerca de esa necesidad en el ser humano de buscar una fuente o una divinidad, ¿verdad? A quien adorar ha sido una de las necesidades del ser humano a través de la historia y eso conllevó a la creación de todos estos tipos de dioses que se manifestaban en diferentes, eh, no diría tal vez que se manifestaban, sino que ellos, pues, ¿verdad? Los representaban de diferentes maneras en en sus altares, en sus cultos, en sus templos. Ellos hacían una imagen, ¿verdad? A lo que ellos consideraban que era ese Dios. Sin embargo, nosotros la Biblia tenemos el concepto o la enseñanza de un Dios que es más claro, es más acorde a lo que sucede en el mundo o a lo que envuelve a la humanidad en todo su desarrollo, en toda su composición, de tanto de eventos históricos como de él mismo, su naturaleza misma. La Biblia es la que nos da un concepto más claro de este Dios. Entonces nosotros vamos a comenzar diciendo o explorando qué es lo que la Biblia, en verdad, nos enseña acerca de Dios. Y vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Cuántos dioses hay? Esa es la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer. ¿Cuántos dioses existen de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia? La Biblia es muy clara y si bien aquí en el libro de Éfeso, en el Antiguo Testamento, no tengo
no tengo el texto aquí a la mano, pero que está en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Israel, existe aquella oración prácticamente o aquella expresión del Shema, ¿verdad? De Israel, donde dice Shema Israel, Dios, Jehová nuestro Dios uno es, Dios es uno solo. Y aquí Efesios viene prácticamente ¿verdad? A ratificar lo que dice ese versículo en el Antiguo Testamento, Efesios 4:6 dice que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos. O sea, cuando hablamos de Dios, la Biblia nos presenta que solamente existe un Dios. Y por supuesto que esto va a desatar un poquito de dudas a ustedes, pero después lo vamos a aclarar un poquito más en las próximas diapositivas. Entonces, como adventistas creemos que solo existe un Dios. Y eso pues nos lleva a nosotros, va con esta posición, a salir de ese cuadro politeísta, que si la expresión politeístas es una, digamos, una religión o un culto que adora a muchísimos dioses. Entonces nosotros salimos de politeístas y pasamos a mantenernos siempre dentro del monoteísmo. El monoteísmo es un solo Dios, pero dentro de este gobierno o este Dios, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que existen más personas y vamos a tratar de entender por qué la Biblia lo representa solamente como uno. Seguimos con la siguiente diapositiva. Dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios? San Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice cuál es la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza, pues, ¿verdad? Todo el mundo va a también quedar con muchas dudas con respecto a esto. Posiblemente. Sin embargo, lo que nos dice la Escritura es que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Nosotros enseñamos esto en las lecciones de la fe de Jesús a los nuevos candidatos dentro de la iglesia adventista. Todo el mundo acepta, ¿verdad? Y dice, sí, sí, bueno, sí, está bien. La Biblia dice que Dios es un espíritu. Y entonces nos quedamos, posiblemente cuando lleguemos más tarde, nos quedamos a hacernos la pregunta, bueno, es espíritu y si es espíritu, ¿qué forma tiene ese espíritu? ¿Es que el espíritu tiene una forma? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas que podríamos nosotros sacar de aquí, de este texto bíblico. Si Dios es espíritu, entonces es también igual al Espíritu Santo o simple y sencillamente es una manera de decir de que Dios, ¿verdad? Es espíritu y no tiene ninguna forma. Entonces, nosotros nos podemos quedar con toditas esas cuestiones que lastimosamente a veces no podemos responder, sino que, como dije más tarde, cuando estudiemos cada uno de las tres personas que componen la Trinidad, según lo que nosotros entendemos, o según lo que nosotros enseñamos, mejor dicho, ahí podremos definir un poco la personalidad de cada uno. Pero en este caso, San Juan dice acá que Dios es espíritu. Y eso pues ya nos deja, ¿verdad?, en un momento bastante complejo de entender a qué se refiere cuando dice que Dios es espíritu. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Y aquí ya esta pregunta ya, ¿verdad?, ya nos lleva un poquito más a lo profundo del tema, porque ahora sí, ya nosotros vamos aquí a encontrar en los textos bíblicos que la Biblia nos presenta a tres personas dentro de lo que compone este Dios. O sea, son tres dioses en uno. Sigue siendo algo complejo. Vamos a tratar de poder explicar esto un poquito después. De Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿ok? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí presenta tres personajes. Por eso es que la religión adventista llegó a la conclusión, eh, podríamos decir que pues es aceptada como una creencia dentro del adventismo a partir de los años 1930, 35, por ahí, pero en los 30, yo sé que comenzamos nosotros a entrar un poquito, a explorar o a hacer un poquito más aceptado esta posición acerca de la Trinidad, un Dios trino, y es a partir de
Podríamos hablar de 1980, que ya queda establecido como una de las creencias dentro del adventismo. Eso es lo que yo, hasta donde he investigado. Muchos dicen, no, eso fue ya en el 30 que quedó, que quedó claro, bien aclarado este tema y ya fue aceptado. Otros dicen, no, fue en los 80. Entonces no tenemos al menos yo he estado investigando y no he encontrado algo así definitivo. No he llegado a la profundidad a partir de cuándo es que ellos en realidad ya lo ponen dentro de las 27 creencias, dentro del libro de las creencias de los adventistas, que actualmente son 28 creencias, ¿verdad? Entonces, antes, cuando yo había entrado a la iglesia, eran 27, pero, ¿verdad? Últimamente, cuando entré, ya son 28 creencias, porque la iglesia tiene creencias, no tiene dogmas. Es decir, que las creencias siempre estarán sujetas a que si hay pruebas o bases sólidas para ir o decir de que no, la que está no tiene suficiente peso para mantenerse como una creencia. Si teológicamente es mostrado lo contrario, la iglesia tiene toda la opción de tomar, ¿verdad?, en consideración de retractarse de lo que está enseñando o de mantenerlo. Ese es muy tema bastante, verdad, que a considerar de parte de la organización misma. Si ellos deciden con base sólida ir en una dirección o ir en la otra. Sin embargo, por eso todo lo que se ha venido enseñando en la iglesia a través de los años se ha hecho después de un profundo estudio y una convicción muy grande para asegurarse de que no va a haber, ¿verdad?, contradicciones más adelante. Eh, y por eso, pues son creencias, no son dogmas. Como dije, la diferencia con otras religiones es que los dogmas no pueden ser cambiados. Mismo si la Biblia les muestra todo lo contrario, imposible. La iglesia lo estableció y la iglesia no se equivoca. Por lo tanto, lo que queda establecido por la iglesia, eso es lo que se mantiene. Y el resto, pues no importa lo que dice la Biblia, no importa lo que diga cualquier otra cosa, ya la iglesia lo estableció y la iglesia tiene el poder para establecer creencias y principios. Mientras que la iglesia adventista no cree de esa forma. La iglesia adventista cree que somos progresivos en el conocimiento y de acuerdo a esa progresión vamos a ir aceptando posiblemente más verdades a futuro o de repente analicemos en un futuro, ¿verdad?, creencias que hemos mantenido o que mantenemos y que al final, después de un profundo estudio, se llega a la conclusión de que tal vez no hemos estado o no estamos enseñando algo dentro o hemos enseñado dentro de lo que el patrón bíblico, lo que la Biblia enseña, porque hemos llegado a la conclusión después de un amplio estudio bíblico de que hemos estado incorrectos en algo. Pero por eso digo, antes de poder establecer una creencia, la iglesia ha profundizado sobre todos estos temas anteriormente para asegurarse de no pasar por este tipo de situaciones. Sin embargo, estamos viviendo en un tiempo donde tanto el conocimiento, la información y todo fluye mucho. Tenemos más accesos a muchos materiales, a mucha información. Entonces, por lo tanto, no es de descartar que a futuro, ¿verdad?, encontremos de repente reflexiones sobre algunos temas y se estudie sobre algunos temas y de repente Dios dé más luz, Dios dé guía a su iglesia y lleve de repente a tomar decisiones que pues podría de repente cambiar alguna de las posiciones que tenemos. No lo creo, sin embargo, pues es una posibilidad que puede existir, ya que, bueno, yo no soy teólogo, pero yo entiendo que hay personas que estudian constantemente y analizan temas y conforme la iglesia vaya viendo de que está apareciendo más luz o están apareciendo posiciones, posiblemente, pues, ¿verdad?, eso conlleve a analizar un poquito más ampliamente todo lo que nosotros enseñamos y bueno, y creo que deberíamos de estar dispuestos a ir en, ¿verdad?, no en contra, sino también a entender que tal vez hemos estado o estamos o hemos mal entendido algo en algún punto y pues, ¿verdad?, hemos tomado la decisión de corregir eso y cambiarlo. Pero digo, veremos qué es lo que Dios dice a futuro. Yo creo que hasta hoy en día Dios sigue guiando a su iglesia en lo que está enseñando y seguirá haciéndolo a futuro. Así que 2 de Corintios, Pablo aquí nos dice, ¿verdad?, de que la gracia y este es un saludo prácticamente de Pablo, donde dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí Él establece a tres personas y por eso cuando nosotros decimos cuántos dioses existen dentro del, ¿verdad?, dentro de lo que es la Trinidad, son tres dioses y eso es lo que San Pablo prácticamente presenta en esta salutación. ¿Cómo es el carácter de Dios? Y aquí nosotros, esto es bien importante comprenderlo.
Recuerdo que cuando era pequeño, el concepto que tenía de Dios o que se me enseñó, ¿verdad? En aquel entonces acerca de Dios era un concepto de temor. Era un concepto de que hay un Dios que me estaba vigilando, hay un Dios que está al pendiente donde están mis errores para acusarme, para condenarme, para castigarme. Ese es el concepto que me enseñaron, ese es el concepto, bajo ese concepto en cierto sentido crecí, temiendo a un Dios, viéndolo más que todo como un juez apuntándome constantemente a lo que hacía malo y no verlo desde otro punto de vista. Y aquí el apóstol Juan, en Primera de Juan, en su primera carta, en el capítulo 4 versículo 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros analizamos este texto, tiene muy pequeñito y puede ser posiblemente para algunos muy confuso, pero creo que aquellos que comprenden desde el punto de vista humano podrán comprender a Dios. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y tal vez yo lo voy a poner en el plano de nosotros como humanos. Y no voy a generalizar porque entiendo que hoy en día, por el pecado, ¿verdad? El amor se ha distorsionado tanto que cuando nosotros vemos a padres matando a sus propios hijos, padres sin importarle qué va a pasar con sus hijos, ¿verdad? Pues no representa en cierto sentido en realidad lo que es Dios. Pero aquellos que somos padres, que hemos tenido el privilegio de tener hijos y que nuestros hijos han, ¿verdad? Los hemos visto nacer, han estado ahí desde el principio mismo, que algunos de nosotros, bueno, pasamos por el proceso incluso de cortarles el ombligo, ¿no? Todo ese proceso que hay a la hora de su nacimiento. Y vemos que cuando pues, sale la primera vez, la primera persona en cierto sentido que ellos logran ver es a sus padres, ya sea la mamá o el papá. Y cuando nosotros vemos eso y vamos creando esa relación con esa pequeña criatura que en cierto sentido nos refleja a nosotros como padres. Cada uno de nosotros tiene sus características y vamos creciendo con ese bebé y vamos amándolo, vamos queriéndolo. Creo que solamente de esa perspectiva nosotros podemos conocer lo que significa el amor y que Dios en realidad, ¿verdad? Dios, su carácter es amor. Por eso digo, cuando a mí me presentaron a un Dios o viví viendo a un Dios que me acusaba, nunca podía entender de que lo que tenía ya era un Dios que me amaba, un Dios que es, que su esencia, su carácter es amor. Y algunos me contradecirán y dirán, bueno, pero ¿y por qué allá en el Antiguo Testamento Dios mandaba, ¿verdad?, a ejecutar juicios contra algunas naciones? Porque en algunas ocasiones veíamos que radicalmente, o no radicalmente, podría decir, sino que pues así, digamos, por su propia voluntad, por su propia expresión misma a través de los profetas, venía y ejecutaba juicio y castigaba él mismo. ¿Cómo tú me puedes decir de que este Dios, verdad, hacía todo eso en el pasado? Y me puedes decir que pues solo era amor, porque si era, en realidad era amor y nos amaba como hijos, ¿por qué nos castigó? ¿Por qué castigaba? ¿Por qué castigó a las primeras generaciones antes del diluvio? ¿Por qué los ahogó prácticamente a todos si era amor? O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Verdad? Si de acuerdo al carácter que nos presenta aquí, Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Eh, Posiblemente nosotros quedemos con todas esas dudas. Sin embargo, conforme vayamos ampliando el estudio de la Biblia y los temas que yo estaré presentando aquí, vamos a ir comprendiendo a este Dios y por qué San Juan vino a la conclusión de que San Juan sabía claramente lo que había sucedido en el pasado. Sin embargo, San Juan, después de esa relación que tuvo con Cristo, llega a esta conclusión. Y es esta conclusión la que vale al final de todo, porque es en la persona de Cristo donde Dios viene a manifestar completamente, ¿verdad?, su carácter. Y Juan lo pudo comprender.
Juan pudo comprender por qué en el Antiguo Testamento habían habido eventos que, si bien contradecían lo que él iba a exponer o lo que él iba a presentar en esta carta, después de que él tuvo esos años que estuvo acompañando a Cristo, esa relación que tuvo Cristo, llegó a la conclusión porque se dio cuenta que en Cristo se manifestaba la plenitud del carácter de Dios, que Dios era o que es y será por siempre amor. Así que, entonces el carácter de Dios es amor. ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? Ese es otro concepto que nosotros podríamos tener acá. Pues Dios, ¿verdad? Nos considera según Primera de Juan también, la misma carta, capítulo 3 versículo 1 y 2. Nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dios nos considera entonces, de acuerdo a este capítulo y versículos, que somos sus hijos. Y entonces yo, por eso traje el concepto anteriormente de la relación de padre e hijos. Cuando ustedes o aquellas personas que, ¿verdad?, verán este video, si son padres, eh, saben ustedes o ustedes que han sido hijos también, ¿saben lo importante que ustedes han sido para sus padres? O sus hijos, o saben ustedes lo importante que son ustedes como hijos, ¿verdad? O los hijos de ustedes saben lo importante que son ellos para ustedes como padres. Entonces, solamente en ese contexto nosotros, y eso que nosotros, como mencioné anteriormente, hemos sido, ¿verdad? El pecado ha degenerado, el amor en sí, en cierto sentido, no lo manifestamos en la plenitud como es Dios. Sin embargo, en medio de todito esto, ¿verdad? Que vivimos, donde tal vez no estamos representando en sí el carácter de Dios, que es amor, en la manera como nosotros como padres actuamos para con nuestros hijos, pero entendemos el valor que tienen esos hijos para nosotros, lo importante que son. Es más, que nosotros como padres, cuando viene cualquier situación difícil, es cuando nuestros hijos se enferman, eh, o pasan alguna situación difícil, lo primero que se viene a la mente, yo no sé si tal vez me puedo identificar con alguien, eh, lo primero que se nos viene a la mente es que quisiésemos nosotros estar en el lugar de nuestros hijos. Si nuestros hijos están con fiebre, ¿verdad? Con una gripe, que están ahí bien débiles, en cama, nosotros preferiríamos estar en su lugar, tomar ese lugar de ellos y sufrir nosotros, pasar nosotros esas dificultades, pero no nuestros hijos. E incluso cuando llega la muerte, decimos esta expresión, ¿no? De que los padres nacimos para pasar al descanso, para nosotros, ¿verdad? Ser sepultados por nuestros hijos, que nos diríamos con mucha tranquilidad, pero un padre no está jamás preparado para poder ver a su hijo que pasa al descanso antes que él. ¿Por qué? Porque ese amor que siente es un mínimo reflejo del amor de Dios, porque al haber sido creados por Dios, traemos también ¿verdad? Por naturaleza, por ser hechos de Dios, por ser hijos de Dios, ser creados por Dios, tenemos esa chispa del amor, ¿verdad? En nuestros corazones, tenemos esa parte de la naturaleza de Dios en nuestros corazones de amar, de querer, de valorar, de dar todo por aquellos que están cerca de nosotros, comenzando cuando hablamos aquí de los hijos, ¿no? Y de esa forma como nosotros, como dije, de esta manera tan simple como tal vez nosotros como humanos mostramos nuestro amor, nos quiso dar a entender San Juan que así el Padre nos considera a nosotros. Dios nos considera a nosotros como sus hijos. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios o busquemos a Dios, veámoslos y vayamos a Él con esa convicción que vamos hacia un Dios que es un Dios de amor, a un Dios que se considera, ¿verdad?, nuestro Padre y que por lo tanto ese Dios está dispuesto no solamente a amarnos, sino a darnos, ¿verdad? Todo, a dar todo por nosotros para poder ayudarnos, para poder hacernos a salir de cualquier situación compleja que tengamos. Si nos sentimos solos en algún momento pensamos que no valemos nada para nadie, recordemos estas palabras. No estamos solos. Tenemos a un Dios que se considera, o mejor dicho, no se considera, que es nuestro Padre, un Dios que está ahí por nosotros, que solamente tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y a través del, ¿verdad?
de los ojos espirituales o corriendo el velo espiritual que nos separa, poder ver de que arriba hay un Dios que nos mira con compasión y que extiende su mano para nosotros, para que nosotros podamos tomarnos de Él y podamos salir de cualquier situación difícil que estemos pasando. Vivimos en un mundo muy complejo, un mundo que cada vez nos presiona más, un mundo que nos pone muchas dificultades, un mundo que nos encierra a través de muchas situaciones complejas y a veces nosotros podemos sentirnos un poco abatidos, un poco desesperados. Y yo quisiese que cuando ustedes pasan por ese tipo de situaciones, se aferren a este texto, recuerden este texto, que Dios, ¿verdad?, nos ha llamado hijos suyos, que somos sus hijos. Vamos a seguir. Se preocupa Dios por nuestros problemas. Esta es una de las preocupaciones o este es uno de los párrafos que posiblemente muchos de ustedes, eh, ¿verdad? Se cuestionarán cuando pasan por situaciones difíciles. A veces lo primero que nosotros tendemos a hacer es a pensar de que Dios, pues, nos ha abandonado, que Dios no se ocupa de nosotros, que es inmensamente grande, que hay demasiados problemas en el mundo, demasiada situación en el mundo como para interesarse en mis situaciones, en mis problemas, que, que algunas personas me han expresado y me dicen, nosotros no somos pero ni un grano de arena, ¿verdad? Si nosotros vamos al mar y agarramos una, ¿verdad? Una arenita de esas finitas, de las más chiquitas. Eso somos nosotros en este vasto universo. Estoy hablando no nosotros como humanos, estoy hablando nosotros como planeta. Y muchas personas dicen, es que Dios se preocupará de este, ya no de mí como persona, sino de este planeta o lo que le pasa a los seres humanos de este planeta. Todos podríamos cuestionarnos en algún momento, aquellos que no conocemos lo que la Biblia nos dice, lo que no entendemos, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Que no conocemos o no hemos procurado conocer ese Dios, podríamos llegar a ese concepto. Y ese concepto es que llegan muchas personas acerca de Dios y por eso piensan de que pues, estamos solos en este universo y que la vida no tiene, ¿verdad?, ningún valor y sacan a Dios completamente de la vida, de la razón de la existencia y pues, pues no creen en nada, ¿no? Y cuando vienen los problemas tratan de arreglarlos a su propia manera, a su propia forma y en algunos casos llegan a tomar decisiones completamente drásticas, ya sea quitándole la vida a otra persona o quitándosela ellos mismos. Pues el enemigo aprovecha todo este tipo de situaciones, porque sabe que una persona que no cree en Dios, que no se acerca a Dios, es una presa fácil, que a la hora de las situaciones difíciles a través de las situaciones complejas, ¿verdad? Estas personas pueden tomar decisiones drásticas, ya sea para poner fin a su vida o poner fin a la vida de otros. No ven más allá a ese Dios que mencionaba anteriormente, que es un Dios que se considera nuestro Padre, que es nuestro Padre, que la Biblia nos enseña y nos muestra que es nuestro Padre y que está pendiente de nuestras situaciones. Entonces aquí en el Salmos 40, del 1 al 3, el salmista, que vivió muchas situaciones complejas, situaciones difíciles, aquellos que han estudiado la vida de David, aquellos que conocen la historia de la vida de David, entendemos que, ¿verdad? Todo lo que él pasó y pasó por momentos difíciles. Cuando él era perseguido por el rey Saúl y se encontraba en momentos muy tristes, porque no solamente pues tuvo que alejarse de su familia, aunque algún tiempo incluso él estuvo cerca de algunos, o huyendo con algunos de sus familiares, podríamos decir, eh, nosotros damos cuenta que no la tuvo fácil, la tuvo muy difícil. Y entonces él componía, ¿verdad? Cantos, es el salmista, todos los salmos son cantos prácticamente, y en esos cantos el salmista expresaba lo que él entendía de Dios, él entendía, como lo mencionamos en el estudio anterior, él mencionaba que lo que él escribía venía inspirado por Dios, que Dios lo inspiraba a escribir o a presentar los mensajes que venían a través de esos salmos. Entonces, en este Salmo el 41, él dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que caminaba me dio fuerzas. Muchos se darán cuenta de lo que Él ha hecho y quedarán asombrados.
Me gusta la primera parte donde dice que con paciencia. Cuando nosotros creemos en Dios, tenemos la convicción de que lo que estamos pasando, ¿verdad? No es ajeno a los ojos de Dios. Dios sabe lo que estamos viviendo. Y por eso aquí el salmista nos dice que él esperó con paciencia esperó al Señor. Y dice que el Señor inclinó hacia mí, se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Entonces, este párrafo es tan bonito y tan hermoso que nosotros deberíamos de imaginarnos a ese Dios que cuando nosotros vamos de rodillas en los momentos difíciles, los momentos de desesperación, que no sabemos qué hacer, en esos momentos que estamos bajo presión por todas las cosas que nos suceden en esta vida, en este mundo, que, como mencioné anteriormente, a través de los ojos espirituales, veamos a ese Dios que se inclina, a ese Dios que se baja al nivel de nosotros para escucharnos, que acerca su oído para escuchar nuestra oración. Que nos imaginemos a ese Dios que le estamos hablando y le estamos diciendo las situaciones difíciles por las cuales estamos pasando y tengamos la certeza en la convicción que a su debido momento, siendo pacientes, Él responderá. Y Él dice, me sacó del pozo de la desesperación. Ese pozo de la desesperación es cuando nosotros no sabemos cómo salir. La vida nos tiene acorralados. Todo pareciese que no hay salida. Pero luego Él dice, puso mis pies sobre suelo firme, me sacó de ese pozo de desesperación y puso mis pies sobre un suelo firme. Ese suelo de la confianza de que Él está al control de mis situaciones. Y a medida que caminaba, me dio fuerzas. Poco a poco nosotros cuando vamos saliendo y vamos teniendo la convicción de que Dios está ahí con nosotros, sacándonos de esas dificultades y nos pone en suelo firme, en la confianza de que Él nos va a ayudar y nos lleva adelante, poco a poco comenzamos a caminar, a coger fuerza y confiamos, ¿verdad? Que poco a poco iremos saliendo de las situaciones difíciles. Y muchos, dice, se darán cuenta de lo que Él ha hecho y quedarán asombrados. La gente se queda maravillada después cuando ve de dónde Dios ha sacado a las personas. Este párrafo, estos textos bíblicos de este salmo me toca mucho porque eh, yo sí sé en mi condición misma de encontrarme ahí, en ese pozo, de no saber para dónde ir, no saber cómo seguir, hacia dónde caminar. Y cuando Dios me ha sacado y Dios me ha puesto en suelo firme y he comenzado a caminar con Él, a confiar en Él, a coger fuerzas en Él, las personas se han quedado asombradas de los cambios, de la dirección opuesta a la vida que llevábamos, que nosotros comenzamos a tomar una vez de que nosotros, ¿verdad? Con paciencia esperamos o clamamos al Señor. Así que vamos a seguir con el próximo párrafo. ¿Cómo se revela Dios? Y aquí pues nosotros podríamos decir que Dios, ¿verdad? Se ha revelado de muchas maneras hacia los seres humanos. La Biblia, pues, ¿verdad? Ha sido el libro actual que nosotros tenemos, digamos, en términos de escritura, cómo Dios ha expresado o nos ha enseñado, ¿verdad? Cuál es su naturaleza, quién es Él, cómo ha formado todo, cómo ha hecho todo. Y en el pasado, antes que lo escrito llegase, Dios se manifestaba, hablaba directamente a los seres humanos, ya sea a través de sueños, a través de visiones, a través en algunas ocasiones Él digamos, tomó en cierto sentido la naturaleza humana o de forma humana para venir y hablar con los seres humanos y guiar a los seres humanos, ¿no? Tenemos varios párrafos ahí. A veces se manifestaba en forma poderosa como un ángel. Eh,
y vemos nosotros, ¿no? Que de muchas maneras, sin embargo, la Biblia nos muestra a nosotros también que hay otra forma como Dios se ha manifestado, cómo se ha revelado a nosotros. Y en el Salmos 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la grandeza de sus manos. Este texto y siempre lo he meditado y cada vez que lo leo me viene a la memoria mi infancia cuando yo era pequeño. Cuando eran eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, en el campo donde vivía, eh, nos acostábamos a veces muchos niños en el pasto, porque la noche comenzaba a llegar y comenzábamos a ver cómo poco a poco comenzaban a aparecer las estrellas en el firmamento. Y yo no sé si todavía ustedes o alguno de ustedes tiene ese privilegio de ver ese cielo. Aquí, lastimosamente, por las ciudades donde vivimos, que hay mucho smog o todas esas cosas, ¿verdad? No tiende a ver ese cielo tan claro porque también hay muchas luces, ¿no? Las luces de las ciudades a veces tienden a empañar ese reflejo claro del cielo, pero a veces he ido a acampar y claro, ahora mi vista ya no tiene el mismo poder de antes, ¿no? De esa claridad, ¿no? Con que podía ver antes. Sin embargo, todavía a veces cuando voy afuera o aquí en mi casa donde vivo hoy en día, que vivo un poco más fuera de la ciudad, llego a veces y me quedo en las noches, vengo de trabajar, ya es oscuro y ese cielo está claro y presenta las estrellas y me quedo nuevamente viéndolo hacia arriba pero ahora con ese concepto o esa enseñanza o ese conocimiento tan claro de quién es Dios y quién es el creador, me quedo mirando todo lo que está allá y veo todo ese vasto cielo lleno de estrellas que están ahí mostrándome y enseñándome que hay un Dios que sostiene todo esto. Y me vienen todo el resto de las preguntas, ¿no? Que aunque nosotros traigamos toda la ciencia sobre la mesa diciendo, bueno, la ley de la gravedad, etcétera, etcétera, seguimos girando en este planeta que está flotando en el espacio, que no pierde su dirección, no pierde su rumbo, no pierde su tiempo, no se para, porque si se para en un solo momento, las aguas de los océanos se saldrían. Imagínense, no estamos ni muy pegados al sol para quemarnos, ni muy alejados del sol para congelarnos. Cuando vemos nosotros eso, nos damos cuenta de que hay un Dios que nos ha puesto, ¿verdad?, en este espacio y nos hace a nosotros, nos despliega, dice aquí, despliega el firmamento y la grandeza de sus manos, el poder que Él tiene para crear. Y el solo vernos, creo también nosotros, ¿no? A nosotros mismos, eh, vemos la grandeza de Dios. Yo a veces hago esta pregunta, ¿no? A algunas personas acerca de la existencia de Dios, o cuando niegan la existencia de Dios, o tienen dudas acerca de la existencia de Dios, a veces les traigo esta comparación de cosas, ¿no? Y les digo, eh, imagínense nosotros los seres humanos gastamos miles de millones de dólares en viajes hacia el espacio buscando la vida, ¿no? Buscando algo más que nos pueda decir a nosotros pues somos producto de la evolución, porque eso es lo que el ser humano prácticamente quiere encontrar, ¿no? Para decir, Dios no existe, nosotros no somos los únicos que estamos aquí, miren allá, ya hubieron generaciones o hay otras generaciones y ese Dios que hemos vivido aquí, que creemos que existe o que dudamos que existe, no existe en realidad, porque ya hemos encontrado vida en otros lados, hemos encontrado agua. A veces sorprenden que dicen, oh, detectaron que posiblemente haya agua en tal lugar, que posiblemente hay ¿cómo se dice? Una bacteria o algo microscópico allá que podría darle señal de vida. Ellos interesadamente buscan eso y se olvida que estamos en un mundo donde abunda tanto, donde todo, desde lo más bonito hasta lo más feo que puede existir alrededor de nosotros, muestra que hay una mano creadora que ha estado ahí. Y si hay cosas que tal vez hoy día son desagradables o son feas, podríamos decirlo, pues el pecado ha traído mucho daño, tanto a nosotros como seres humanos, como también a la creación misma, ¿no? O a la naturaleza misma. Pero de ahí podemos ver a Dios manifestándose en muchas otras cosas. Nosotros siempre hemos creído, ¿no? Que el segundo libro de Dios es la naturaleza misma. Cuando comenzamos a examinar cada detalle, cada animalito microscópico que se encuentra ahí cumpliendo su función, las aves, los animales,
la naturaleza, la foresta misma, los ríos, cuando vemos todo eso nosotros y lo analizamos con esta convicción de que Dios es el que se manifiesta a través de todo esto, que nos manifiesta su poder, su grandeza, no nos queda más que alabarlo, sentirnos gozosos de que Dios nos ha dejado en medio de este privilegio y este espectáculo de ver la grandeza, su grandeza, no solamente a través de la creación que ha hecho de nosotros, sino también, ¿verdad? La naturaleza, las estrellas, ¿verdad? El cielo y todo lo que se encuentra ahí. Así que ese es el Dios que nosotros creemos, un Dios que se ha manifestado a través de las escrituras, a través de la naturaleza, un Dios que su carácter es amor, un Dios que está pendiente de nosotros, que se preocupa por nosotros, un Dios que nos considera sus hijos. Así que vamos a quizás a cerrar con esto y vamos a pasar nuevamente aquí a pantalla. Vamos a parar de compartir y ahora sí vamos a ir cerrando el estudio de esta tarde, que es tarde donde yo estoy viviendo, así que no sé a qué hora ustedes verán el video, pero bueno, qué bonito es ver y encontrarse con este Dios que está ahí, ¿no? Que es tan presente. Y es ese Dios el que nosotros los cristianos nos preocupamos por presentar a, la- a las personas que nos conocen, a nuestros familiares. A veces, tristemente, los seres humanos hemos presentado mal a Dios y eso ha llevado a las personas a alejarse de Él, a no querer saber nada de Él, porque piensan que así como somos nosotros que presentamos a Dios o como actuamos nosotros, esa es la naturaleza de Dios. Sin embargo, eh, a veces no comprenden que nosotros también somos tan humanos como el resto, con la única diferencia que los cristianos pues decidimos poner nuestras vidas en la mano de Dios y no se imaginan la alegría y el gozo y la seguridad que hemos alcanzado al acercarnos a Él. Algunas personas piensan que pierden cuando buscan o se acercan a Dios y por eso huyen cuando uno les quiere hablar acerca de Dios. No quieren saber nada porque piensan de que el acercarse a Dios o buscar a Dios será perder algo. Y déjame decirte que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Tú ganas mucho, mucho, pero mucho cuando vienes a Dios. Cuando vienes a Dios encuentras tantas cosas lindas, tantas cosas bellas. La vida tiene sentido, todo tiene valor. Nuestra existencia ya no se limita solamente aquí a la tierra, sino al plan que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Porque Dios está interesado no solamente en mi vida, que lo busco, sino que Dios está interesado en la vida de todos. Y por eso mi deseo al compartir estos temas y presentar a Dios, es el más grande deseo de mi corazón, es que ustedes vengan a su conocimiento. No se van a arrepentir, créanme. Ustedes se encuentren con este Dios de amor, este Dios que los ama como si ustedes, no como si ustedes, sino que los ama porque ustedes, porque yo soy su hijo, ustedes son sus hijos. Cuando se encuentre con este Dios que su carácter es amor, cuando se encuentre con este Dios que se inclina a escucharles las situaciones difíciles que ustedes están pasando, y que si ustedes solamente son pacientes, Él los sacará, como dijo el salmista, y los pondrá sobre suelo firme. Y la gente se maravillará de lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes. ¿Cuántas personas hoy en día se evitarían tanto sufrimiento? ¿Cuántas personas no harían sufrir a otros si tan solo se acercasen a este Dios que los ama? ¿Cuántas personas dejarían de hacerse daño a ellos mismos por tratar de salir adelante o tratar de apagar esa desesperación, apagar
ese no sentido que le encuentran a la vida. ¿Cuántas personas dejarían de correr por tratar de almacenar tantas cosas en este mundo cuando más tarde las perderán? Porque nadie tiene comprada la vida, solo Dios tiene nuestras vidas en su mano y no sabemos hasta cuándo. ¿Cuántos enfrentarán la muerte sabiendo de que, pues, no, mejor dicho, sin ninguna esperanza, sin una convicción hacia dónde terminará su destino? Mi llamado y mi deseo es de que ustedes vengan al conocimiento de este Dios que les ama. No es tarde, todavía hay gracia, todavía Dios está ahí inclinando su oído para poder escucharnos, para poder escuchar nuestras confesiones, confesar nuestro pecado y nuestro arrepentimiento. Todavía extiende su mano ahí para sostenernos y levantarnos. Así que gracias por haberme acompañado en este pequeño estudio. Regresaremos nuevamente y el próximo video, como dije o mencioné anteriormente, estaremos tratando y viendo cada uno de estos tres dioses que componen a la Trinidad y comprenderemos por qué la expresión, ¿verdad? Es solamente un Dios. Así que bendiciones para ustedes, un fuerte abrazo desde acá y espero de que compartan este video con aquellas personas que posiblemente ustedes tengan interés de que quieran escuchar de Dios. Si ha sido de bendición para ustedes, compártalo con otros. Y si quieren seguir escuchando los mensajes del servidor, suscríbanse a su canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de que hay un nuevo video que ha salido. Y no se olviden, sigamos firmes, firmes en la fe, porque Cristo viene pronto. Ese Dios que nos ama como sus hijos, porque somos sus hijos, regresa pronto y viene a buscarnos para que podamos regresar a su hogar, donde pues nunca tuvimos que haber salido. Pero lastimosamente nuestros primeros padres tomaron su elección y nosotros estamos aquí. Pero Dios ha hecho por nosotros o ha creado el plan para que nosotros podamos nuevamente ser redimidos y regresar una vez más al Padre. Así que bendiciones, que el Señor les bendiga y sigamos firmes, firmes en la fe.